En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. La obediencia cristiana es no, en primer lugar, un voto o una promesa, un voto en el caso de los religiosos y una promesa en el caso de los diáconos y sacerdotes diocesanos en relación con su obispo, sino que es una actitud y por lo tanto una virtud constitutiva de la vida cristiana para todos, porque todo cristiano estamos llamados a obedecer. Así nos lo manda pedir Jesucristo en el Padre Nuestro, que se haga, es decir, que hagamos la voluntad de Dios en la tierra como se hace, como se vive de ella en el cielo. Y Jesucristo también dice de manera explícita y clara que no el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que cumple la voluntad del Padre Celestial. El cristiano es el que vive haciendo la voluntad del Padre Celestial, por lo tanto, obedeciéndole. Pero la obediencia cristiana no es sino un misterio, reflejo de la vida de Jesucristo, del Verbo hecho carne y de su relación con el Padre. Por eso la obediencia cristiana no se puede entender a la luz de lo que en el nivel humano, natural, entendemos como obediencia, sino solamente a la luz de Cristo, contemplando el misterio de Cristo, de su obediencia, de lo que es para él su obediencia, entendemos y podemos vivir, además, solamente así, el misterio de la obediencia cristiana. Cuando hablamos de la voluntad, hacer la voluntad o cumplir la voluntad del Padre, desde luego no podríamos entenderlo de manera parecida, ni menos todavía igual, a cómo hablamos de hacer la voluntad de una persona humana. Los soldados hacen la voluntad de sus superiores militares en la jerarquía, los hijos deben obedecer a sus padres, porque aquí se trata primero de voluntades siempre parciales. La voluntad de una persona humana es siempre una voluntad que no es expresiva de su propia personalidad y tampoco necesariamente es una obediencia para el bien. No siempre las personas humanas mandan lo bueno para el bien y como una expresión del amor. Y aunque así fuera, aunque la voluntad de las personas humanas que mandan a otras fuera siempre totalmente buena y expresiva del amor que tienen a quienes mandan, no sería nada más que un mero encargo externo, una notificación de un deseo, de un mandato por parte de quien puede hacerlo, cuyo incumplimiento podría tener unas consecuencias en forma de penas, de castigos, de sanciones, pero se trata siempre de una voluntad exterior a la propia, y por eso la voluntad propia no puede hacer otra cosa sino someterse, doblegarse de buena o mala gana a la voluntad del que le manda o rechazarla, resistirla con un acto de oposición y de rebeldía. Pero ni es así la obediencia del Hijo con respecto al Padre, ni es así la obediencia cristiana. En la Iglesia, hacia la jerarquía, en la vida religiosa, hacia los superiores, y en la vida cristiana, sin más, hacia cualquiera que manifiesta la voluntad de Dios y, por supuesto, en relación con Dios mismo, que es siempre el que, hablando a nuestra manera, manda. Vamos a acercarnos, por lo tanto, en primer lugar al misterio de la obediencia de Cristo, del Verbo hecho carne. Jesucristo declara multitud de veces a lo largo de toda su vida, desde el principio hasta el final, que Él ha venido para hacer la voluntad del Padre, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le ha enviado, y que además Él no puede hacer nada por cuenta propia, sino solo lo que el Padre le ordena, lo que él recibe del Padre, y además en una continuidad, desde el principio hasta el final. La carta a los Hebreos nos dice que Cristo, cuando entró en el mundo, dijo: no quiere sacrificios ni ofrendas,
pero me has preparado un cuerpo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El hacer la voluntad del Padre es vivido por parte del Hijo desde el primer instante de su entrada en este mundo. Al final, en su muerte en la cruz, Jesucristo exclama: todo está cumplido. Y ese cumplimiento se refiere a la voluntad del Padre. Pero, ¿qué es la voluntad del Padre para su Hijo, para Cristo? Jesucristo dice, por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, cuando los discípulos han ido a comprar comida y mientras tanto Jesucristo ha estado dialogando con la samaritana, se ha sentado allí junto al pozo para esperar a esta mujer. Aparentemente es ella quien se ha encontrado con Jesucristo, en realidad es Jesucristo quien ha ido a encontrarla a ella, cuando después de haber ganado a esta mujer, los apóstoles le traen comida y Jesucristo la rechaza, no quiere comer. Y los apóstoles se preguntan: ¿será que alguien le ha traído de comer mientras nosotros estábamos ausentes? Y Jesucristo responde: yo tengo por comida un alimento que vosotros no conocéis, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a término su obra, llevar a cumplimiento su obra. Todo está cumplido al final en la muerte en la cruz. La voluntad del Padre es como el alimento de Cristo. Jesucristo se alimenta de la voluntad del Padre, la voluntad del Padre le vivifica, le comunica la vida. Y eso está dicho ya en anticipo, en profecía, en el Salmo 118. Los salmos, como todo el Antiguo Testamento, hablan de Cristo. En profecía, en sombra, como dice San Pablo, el Antiguo Testamento nos presenta una sombra de los bienes venideros, pero a la luz de los bienes verdaderos se reconoce lo que en la sombra está presente de la verdad, de la realidad de Cristo. Y Jesucristo mismo, resucitado, se lo dice así a los apóstoles: esto es lo que os decía mientras aún estaba con vosotros, que todo lo escrito sobre mí en los profetas y en los salmos tenía que cumplirse. Los salmos no son la oración de un judío piadoso que habla de sí mismo, sino que los salmos son el anticipo misterioso que solo se reconoce, se interpreta, se entiende a la luz de Cristo, del conocimiento de Cristo, pero son como un anticipo ya en sombra de la vida interior de Jesucristo, de su vida orante, la vida orante del Hijo de Dios hecho hombre en su relación con el Padre. El Salmo 118 es un gran canto de gozo por la ley de Dios, en la cual el orante, es decir, el Verbo hecho carne, se complace, encuentra su gozo, aprecia los mandatos de Dios mucho más que el oro, la plata, la salud, la vida, pero al menos por 2 veces se repite en este salmo esta petición: con tus mandamientos dame vida. Dame vida con tu palabra, con tus mandamientos dame vida. Los mandamientos del Padre con respecto al Hijo son la comunicación de la vida. Con tus mandamientos dame vida. Pero lo afirma explícitamente Jesucristo de sí mismo y de su relación con el Padre en el Evangelio de San Juan, al final del capítulo 12. Dice así, desde el versículo 47 al versículo 50. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Yo sé que su mandato es vida eterna. El mandato del Padre es la concreción, el signo en la vida humana del Verbo hecho carne de la vida que eternamente está comunicando a su Hijo. Yo sé que su mandato es vida eterna. Vamos al origen de todo, vamos a la raíz de todo.
La raíz de todo es la generación eterna del Verbo, que nos dice, nos revela el mismo Cristo, particularmente, por ejemplo, en el inicio del Evangelio de San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba junto a Dios parece que no es la mejor manera, al menos la manera más exacta, de traducir el original de San Juan, porque habría que traducir en español, si se tradujera literalmente, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba hacia Dios. Junto a Dios da a entender que el Verbo está sentado al lado del Padre y están los dos mirando juntos al mismo sitio, están vueltos los dos hacia una dirección común y los dos están el uno junto al otro, pero no es ese el sentido de la expresión de San Juan. El Verbo estaba desde el principio hacia Dios, es decir, está escuchándose a sí mismo, porque es el Logos, es la palabra que el Padre pronuncia, y está escuchándose, recibiéndose a sí mismo del Padre, está vuelto al Padre. El Padre está diciendo eternamente una única palabra: tú eres mi Hijo. Está engendrando a su Hijo, y el Hijo está eternamente escuchándose a sí mismo, recibiéndose a sí mismo del Padre. La comunicación en la generación eterna de la vida divina del Padre al Hijo se prolonga y se expresa, se refleja en la obediencia humana del Verbo. En la obediencia, el Hijo está recibiendo la vida del Padre. Yo sé que su mandato es vida eterna. De manera que podemos decir que la obediencia es el sacramento de la generación. O, si lo decimos desde Cristo, la obediencia de Cristo es el sacramento de su propia filiación. El Hijo recibe la vida del Padre como hombre, obedeciendo al Padre. Los mandatos del Padre son el signo exterior de la comunicación amorosa de la vida al Hijo. Yo sé que su mandato es vida eterna. La voluntad del Padre con respecto a su Hijo hecho hombre no es simplemente una voluntad legal que le manda algo concreto y que el Hijo puede obedecer, sino que la obediencia, el mandato del Padre, es el signo humano de la comunicación amorosa de su vida, de su misma vida a su Hijo. De manera que el Hijo no puede desobedecer al Padre. Si lo desobedeciera, rechazaría su propia vida y dejaría de ser, porque el Hijo es la recepción continua de la vida que el Padre le comunica en esta generación eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba recibiéndose a sí mismo de Dios, del Padre, que se prolonga y se realiza en los mandatos, en la vida terrena de Cristo después de su encarnación. Yo sé que su mandato es vida eterna. Así entendemos que Jesucristo, ¿qué quiere decir de verdad Jesucristo cuando dice que su alimento es hacer la voluntad de su Padre? No es el alimento en otro sentido, más que en este sentido vital, porque en el mandato del Padre está comunicando la vida a su Hijo. Y así entendemos que Jesucristo diga que no puede hacer nada por su cuenta, porque en el momento que actuara independientemente del Padre, dejaría de recibir la vida que el Padre le está comunicando en los mandatos que hace a su Hijo en su existencia terrena. Pero todavía el misterio va más allá, porque la obediencia de Cristo en relación al Padre es un misterio de unión, de comunión vital. Jesucristo dice que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Pero lo dice de otra manera también cuando afirma que el Padre que vive en mí, dice, Él mismo realiza las obras. Entonces sabréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los mandatos del Padre, la voluntad del Padre sobre su Hijo, no es la comunicación exterior de una orden, sino la moción interior.
el Padre que vive en mí, Él mismo realiza las obras. Las obras que yo realizo no las realizo por mi cuenta. El Padre que vive en mí, Él mismo hace las obras. En el capítulo 10 de su Evangelio, del Evangelio de San Juan, dice Jesucristo: si yo hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y en otro lugar afirma eso: el Padre que vive en mí, Él mismo realiza las obras, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. La voluntad del Padre no es una voluntad exterior al Hijo, sino la moción interior para comunicar la vida a su Hijo, engendrándolo, porque es su Hijo amado. Este es el mismo misterio que se prolonga en nosotros. Jesucristo nos concede participar de su obediencia filial con respecto al Padre, que se realiza en la vida cristiana a través de la mediación del Hijo. Es decir, el Padre nos comunica, nos quiere comunicar su vida, nos quiere engendrar, haciéndonos sus hijos, incorporándonos a su Hijo para que Él, lo dice San Pablo, sea cabeza, porque el designio amoroso del Padre sobre su Hijo es hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. La cabeza es, para los antiguos, según la imagen que usa San Pablo, la cabeza era a la vez la sede y la fuente para el cuerpo de la vida, del movimiento y de la unidad de los miembros del cuerpo entre sí. Por eso dice San Pablo que nosotros, a pesar de ser muchos y ser distintos, formamos un solo cuerpo porque tenemos una sola cabeza y un solo espíritu, porque hemos bebido del mismo Espíritu Santo que nos comunica a Cristo cabeza. ¿Cómo nos comunica Jesucristo la misma vida que Él recibe del Padre? Moviéndonos interiormente como el Padre le mueve a Él. Las obras que yo realizo no las realizo por mi cuenta. El Padre que vive en mí, Él mismo realiza las obras. En prolongación, en nuestra vida cristiana, San Pablo dice que es Cristo, cabeza, quien activa en nosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor. Y dice también en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, refiriéndolo al Espíritu Santo, porque el Padre nos comunica su vida a través de su Hijo por medio de la moción del impulso interior del Espíritu Santo, San Pablo dice en el capítulo 8 de la carta a los Romanos que los que se dejan mover por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La obediencia cristiana no es el sometimiento a una voluntad que se nos manifiesta por fuera, sino que la obediencia cristiana es la docilidad a un impulso vital que quiere movernos desde dentro. El impulso vital del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Por eso, desobedeciendo, rechazaríamos la vida. Por eso, desobedeciendo al Padre, no podríamos tener vida en nosotros, igual que el Hijo. Y de ahí la manera tan tajante que Jesucristo tiene de hablar de la obediencia a los mandamientos del Padre, diciendo que quien los rechaza, quien rechaza los mandamientos, no tiene la vida eterna. La moción interior de las personas divinas es una moción amorosa, nos quieren comunicar su misma vida porque nos aman. Por eso la obediencia cristiana reconoce en los mandatos el amor que nos tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No el deseo de imponerse a nosotros, de doblegarnos, de someternos, sino el deseo de vivificarnos, el deseo de comunicarnos su vida. No hay otra manera de ser cristiano más que haciendo la voluntad del Padre Celestial. Repito las palabras de Cristo: no el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial. Por eso la obediencia en nosotros, la obediencia cristiana, primero es un misterio, es el reflejo de nuestra relación vital, interior, amorosa con Cristo cabeza, y en Él, por el Espíritu Santo, con el Padre, que es la fuente de la vida. Y es un misterio que no puede entender ni vivir bien quien no tenga fe. Por eso, entender bien qué significa decir o predicar o explicar que nos santificamos obedeciendo, tiene que remitir a este misterio interior.
La obediencia cristiana y por lo tanto la santificación obedeciendo no significa que sometiendo con esfuerzo, con un gran esfuerzo, nuestra voluntad a la de un superior, porque eso cuesta, es duro, hay que renunciar a la propia autonomía y eso siempre es un sacrificio que Dios tendrá en cuenta y nos premiará. Ese no es el sentido de la obediencia cristiana. La obediencia cristiana es este misterio interior vital de la comunicación amorosa de la vida por parte de las personas divinas, cuyos mandatos son vida eterna, exactamente igual que en Cristo. Pero, ¿cómo obedecemos a Dios? Primero, con fe, sabiendo que Cristo es nuestra cabeza, que nos quiere mover interiormente por medio del Espíritu Santo y que así nos comunica la misma vida que Él recibe del Padre. Y que este misterio, esta actitud, esta virtud de la obediencia, sin que tenga que ser una reflexión, por medio de una reflexión permanente, sí tiene que ser una actitud continua. Ningún cristiano puede actuar sin ser movido, y si actúa por cuenta propia, no recibe la vida del Padre. Esto es el pecado. El pecado es la desobediencia, y la desobediencia es la negación, la resistencia, el rechazo de la vida que el Padre quiere comunicarnos, moviéndonos interiormente por medio de su Hijo, constituido en cabeza nuestra, porque nos hemos incorporado a Cristo por la gracia santificante. El rechazo de la vida, concretado, significado en el rechazo de los mandamientos, eso es el pecado. Y hay dos maneras de rechazar la vida. Como un miembro de nuestro propio cuerpo físico tiene dos maneras de manifestar que está enfermo, que no funciona bien y que no está dejándose vivificar por la cabeza, bueno, diríamos hoy más bien por el alma. Un miembro enfermo se resiste, no recibe el impulso vital y motor de la cabeza. Un brazo roto no puede ser movido. La cabeza quiere levantar el brazo y como el brazo está roto, está enfermo, no puede moverlo. El pecado consiste en el rechazo de esta moción interior divina. No hacemos la voluntad de Cristo, no hacemos la voluntad del Padre. Nos resistimos a cumplir los mandatos divinos, pero esta es la pura apariencia. El cumplimiento de los mandatos es el puro signo que el que tiene fe tiene que saber interpretar con toda esta profundidad. Pero hay otra manera de que un miembro de nuestro cuerpo manifieste que está enfermo y que no recibe realmente la vida de la cabeza, y es que se mueva solo, es que se mueva sin ser movido, que tenga Parkinson y esté temblando y esté moviéndose y sin ser movido por la cabeza. Se mueve porque está enfermo. Pues cuando un cristiano actúa por cuenta propia, cuando un cristiano actúa sin ser movido por Cristo, pues también es un miembro enfermo y no está recibiendo la vida que el Padre quiere comunicarle por Cristo cabeza mediante el impulso interior vital del Espíritu Santo. Pero lo normal es que la voluntad del Padre se nos manifieste a través de signos. Y solemos referir la obediencia a la relación que mantenemos con estos signos, pero eso no es más que una concreción particular, parcial en la vida de todo cristiano de este misterio de la obediencia. Porque incluso quien no tiene signos en cuanto superiores, tiene que obedecer, tiene que vivir obedeciendo. El Papa tiene que obedecer, no puede vivir fuera de la obediencia, aunque no tenga un superior por encima. Este aspecto de los signos es como lo corriente, pero repito, no deja de ser una concreción parcial de la totalidad de la vida cristiana en obediencia con respecto al Padre. Cuando no tenemos el signo particular al que ahora me referiré de la obediencia, debemos tener esta actitud de querer recibir y preguntarle a Jesucristo qué quiere que hagamos, a qué nos quiere mover interiormente. Pedirle la luz del Espíritu Santo para que nos conceda no actuar por cuenta propia,
en nombre propio, movidos por nosotros mismos, sino que nos conceda ser movidos, aunque no tengamos todas las luces, aunque no tenga que ir acompañado necesariamente de una reflexión para hacer un discernimiento. Nos preguntamos qué señales nos puede dar el Espíritu Santo para que tengamos alguna pista. Nos remitimos a Cristo cabeza, le pedimos que estemos en disposición de ser movidos por Él, intentamos ver o estamos abiertos a ver si hay en nosotros alguna actitud impura, no abnegada, que esté haciendo que nos estemos dejando llevar por la carne y no por el Espíritu Santo, que nos estemos buscando a nosotros mismos de cualquier manera, incluso en el aparente bien que podríamos hacer. Y nos encomendamos al Espíritu Santo con esta actitud de querer ser movidos por Él, porque solo los que se dejan mover por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero en este aspecto parcial de la obediencia, en el que la vida de muchos tiene también dentro de la parcialidad, porque no abarca la totalidad, pero tiene como un gran espacio. Pienso, por ejemplo, en la vida de un religioso o de una religiosa, de clausura o de vida mixta, de vida que llamamos activa. El superior ocupa mucho del espacio de la vida del religioso en los mandatos, o bien porque son mandatos directos del superior, o porque son mandatos que están dados ya por las constituciones o por las reglas o por lo que sea. Y esos son mandatos que nos expresan, son sacramentos de la vida que el Padre quiere comunicarnos. En este sentido, en relación con un superior, que puede ser una persona o puede ser unas normas, el Código de Derecho Canónico, las constituciones de la orden o de la congregación o del instituto, ¿cómo podríamos no definir? Porque los misterios de Dios no se pueden definir, pero intentar iluminar suficientemente este misterio de la obediencia. Tendríamos que decir que la obediencia es la actitud cristiana que nos capacita para recibir los impulsos vitales del Padre en Cristo cabeza por el Espíritu Santo, significados en un superior. El superior es el signo externo por el cual Dios Padre se complace en ofrecernos un signo más o menos seguro, en la mayoría de los casos seguro, de aquello a lo que Él quiere movernos interiormente. Podemos saber con cierta, ya digo, en la mayoría de los casos con total seguridad a qué quiere movernos interiormente Cristo cabeza, porque Él nos lo significa, nos lo expresa a través de un superior. La imagen podría ser esta. Imaginemos que cualquiera de nosotros está escribiendo una carta o un documento y está, a la vez que lo está escribiendo con la mano, está diciendo con la cabeza, con la boca, las mismas palabras que está escribiendo. Nadie que lo viera pensaría que la boca está dictando a la mano. La boca no está dictando a la mano. Simplemente la boca está diciendo, la cabeza está diciendo hacia afuera, está expresando hacia afuera lo mismo que está moviendo interiormente a la mano. Es el impulso interior de la cabeza que se expresa por medio de la boca en la declaración exterior de lo que la misma cabeza está escribiendo por medio de la mano. Pues algo parecido es el misterio de la obediencia. Cristo cabeza nos dice por fuera, por medio del superior, aquello a lo que nos quiere mover interiormente con toda seguridad, para que no tengamos ninguna duda. Eso quiere decir que el superior es un don, no lo contrario. El superior no es una amenaza, el superior no es un obstáculo para nuestra libertad, para nuestra maduración humana, para nuestra autonomía, es justo lo contrario. Es un signo que las personas divinas nos conceden amorosamente para que sepamos a qué nos quiere mover interiormente, porque solo recibiendo el impulso vital de las personas divinas estamos recibiendo su vida. Si rechazáramos el mandato del superior, ahora hablaré de ciertas condiciones, si rechazáramos el mandato del superior no estamos desobedeciendo al superior,
Estamos rechazando la vida que el Padre nos comunica por medio del mandato significado en el mandato externo del superior. Volvamos de nuevo a las palabras de Cristo al final del capítulo 12 de San Juan. Yo sé que su mandato, el mandato del Padre, es vida eterna. El Padre comunica la vida a través, significándola en los mandatos que le hace a su Hijo en su existencia terrena. Así que la obediencia es primero la actitud cristiana. Es una participación de la obediencia de Cristo. En la medida en que Jesucristo vive en nosotros, en la medida en que le dejamos vivir en nosotros, nos va comunicando sus mismas actitudes. Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Y los sentimientos de Cristo Jesús no se refiere a los sentimientos en el sentido emotivo, de la sensibilidad, ni que tengamos los mismos sentimientos de Cristo porque los copiamos, porque los vemos en Él y nos esforzamos por repetirlos nosotros, sino que son las actitudes de Cristo, no los sentimientos, repito, en el nivel puramente sentimental o emotivo, las actitudes de Cristo, y son las mismas que Él tiene, las actitudes de la cabeza participada, prolongadas en los miembros de su cuerpo. La obediencia cristiana es una participación por comunión con Cristo cabeza de su misma actitud filial. En la medida en que Jesucristo vive en nosotros somos obedientes y tendemos a la obediencia y la entendemos y la realizamos con gusto como Él, reconociendo en la obediencia el amor que el Padre le tiene y nosotros reconociendo en la obediencia el amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos tienen a nosotros. Es la actitud cristiana, segundo, que nos capacita para recibir estos impulsos vitales de Cristo. La obediencia cristiana es un misterio de fe, tiene que ir acompañada de la fe. Por eso decía, y repito, no es asimilable a la obediencia humana de cualquier militar, cualquier empleado, cualquier alumno, que ni siquiera cualquier hijo que obedece a quien le manda. Es un misterio de comunión vital y de moción interior. La obediencia cristiana tiene que ir acompañada de la fe. San Pablo dice que todo depende de la fe. Obedecer materialmente muy bien, cumpliendo perfectamente los mandatos del superior, pero sin reconocer en el superior este signo exterior de este impulso interior vital, amoroso de las personas divinas, no es obedecer cristianamente y por lo tanto no sería vivificador, no sería santificante. Por esta razón decía hace un momento que esa expresión nos santificamos obedeciendo, pues hay que ponerle ciertas condiciones. Nos santificamos obedeciendo, no simplemente haciendo lo que nos mandan, porque hacer lo que nos mandan no es obedecer. Obedecer es reconocer por la fe todo este misterio contenido, significado en los mandatos del superior. Es la virtud cristiana que nos capacita para recibir los impulsos vitales de Cristo cabeza, del Padre en Cristo por el Espíritu Santo, significados exteriormente en el superior. Pero es virtud. La virtud en cristiano, como también en el mundo pagano, virtud significa energía. Y la virtud, al ser una energía, se ejerce y se vive en proporción a la magnitud de la energía que se posee. Cuando una persona tiene pocas fuerzas, pues experimenta que tiene que hacer un gran esfuerzo para levantar un peso pequeño. Y además terminará con mucho dolor, con muchas molestias y tendrá que emplear mucho tiempo en reponer las fuerzas que ha gastado, las pocas fuerzas que tenía las ha gastado levantando, haciendo un gran esfuerzo por levantar un peso pequeño. Si tiene mucha fuerza, sucederá algo muy distinto. Si tiene mucha fuerza, no le costará nada levantar pesos grandes, incluso disfrutará haciéndolo, disfrutará haciendo ejercicio, y si tiene mucha fuerza, en la medida en que la tiene, no parará. Podrá pasar el día entero levantando pesos y haciendo
objetivamente grandes esfuerzos sin sensación subjetiva de estar esforzándose mucho. Eso hay que aplicarlo también a las virtudes cristianas. Mientras la obediencia cuesta, mientras sintamos la obediencia como algo duro y como algo desagradable, mientras obedezcamos poco, unas pocas veces sí y otras muchas no, y mientras tengamos la sensación de que nos estamos doblegando con un gran acto de renuncia a nuestra propia libertad, a nuestra propia autonomía, nos estamos sometiendo a la voluntad de otro, quiere decir que todavía hay poca virtud, es decir, todavía Jesucristo vive poco en nosotros. Este misterio de la obediencia cristiana no solamente no es un oponente a la madurez de la persona, sino que es la única condición. La persona cristiana, y en último término no hay otra manera de ser persona más que influido por la gracia de Cristo, es decir, cristianamente, aunque tal vez no se conozca inculpablemente el Evangelio, pero no hay otra manera de madurar personalmente si no es influidos por Cristo, si no es pareciéndonos a Él, si no es recibiendo su misma vida tal como Él la recibe del Padre. La verdadera libertad está no en hacer lo que uno quiere, porque ese querer independiente de Cristo, puesto que somos pecadores, somos criaturas y además pecadores, no podrá evitar ser un querer muy egoísta en un doble sentido. Egoísta en cuanto carnal, natural, pensando en mis bienes, en mi bienestar, y egoísta también en el sentido pecaminoso, influido negativamente por la tendencia pecaminosa, orgullosa, avariciosa, rencorosa. La voluntad, la única manera de que la voluntad funcione bien, con libertad y además en orden al verdadero bien, es por el camino de la obediencia. Pero, ¿qué condiciones tiene la verdadera obediencia cristiana? Aparte de la fe, que es la raíz, la obediencia cristiana es agradecida. Le agradecemos al Padre que nos dé signos y que nos dé signos claros de aquello a lo que Él nos quiere mover por dentro. Sería horrible, muchas veces no podríamos saber a qué nos quiere mover Cristo cabeza si no dispusiéramos de un signo sacramental como un superior que nos manda en nombre de Cristo lo que quiere que hagamos. La fe y el gusto nos hacen reconocer que a quien estamos obedeciendo no es al superior, que es un puro signo. Si yo le digo a alguien que venga, está lejos y le digo que se acerque, se lo puedo decir con mi mano, haciéndole un gesto. Pero esa persona manifestaría o bien una ceguera, una gran miopía, porque solo ve una mano que le está haciendo señas de que venga, y puede ser que no le apetezca obedecer a la mano, porque no sabe de quién es, o porque no le gusta, o puede también manifestar una gran necedad, porque no le gusta el gesto que le estoy haciendo, le parece un gesto autoritario y entonces no le da la gana venir. Bueno, si me reconoce a mí, si me aprecia a mí, si sabe que yo le llamo para su bien, cuando yo le haga el gesto con mi mano, sabrá primero que no está obedeciendo a mi mano, me está obedeciendo a mí. Y si tiene vista suficiente para ver que soy yo el que estoy detrás de mi mano, pues tendrá la evidencia de que me está obedeciendo a mí, no a mi mano. No obedecemos al superior, no obedecemos a las normas. Las normas son puros gestos que el Padre nos hace para que le obedezcamos a Él. Y en segundo lugar es una voluntad gozosa porque es una voluntad amorosa. Detrás de cada mandato de las personas divinas está la vida que quieren comunicarnos porque nos aman. La obediencia es una obediencia de fe, es una obediencia agradecida y gozosa, pero en tercer lugar, la obediencia es una virtud que se ejerce
en relación con los superiores como una colaboración personal. Pastores Abo Vobis, la exhortación apostólica de San Juan Pablo II sobre la formación sacerdotal, dice en el número 25 que Dios, Jesucristo, no nos llama como cosas, sino como personas. Obedecemos como personas. Y la obediencia, en relación ya con el signo, con el superior, y también con las personas divinas, que son la fuente del mandato y de la vida, es una colaboración personal. La colaboración con el superior en este mundo es también una colaboración para que nos mande bien, porque el superior no es Dios, y el superior puede confundirse o no necesariamente va a mandar lo mejor, porque no tiene ciencia infusa ni tiene la docilidad total al Espíritu Santo, pero en la medida en que es superior, es decir, en la medida en que Dios le da autoridad sobre nosotros, lo constituye como autoridad, mientras no mande algo que sea objetivamente pecaminoso, le debemos obediencia en esta colaboración. La colaboración pasa primero por nuestra oración por el superior. Si no rezamos por él, si no pedimos para él la luz de Dios, no puede mandarnos bien y no tendríamos derecho a quejarnos de nuestros superiores si no rezamos por ellos o si apenas rezamos por ellos. Si lo único que hiciéramos es murmurar sobre ellos y no rezar por ellos. En segundo lugar, nuestra colaboración con los superiores es expiar por ellos, sufrir por ellos, mortificarnos por ellos, porque la cruz, la expiación, es la fuente de la gracia junto con la oración. Si no estamos dispuestos a sufrir por nuestros superiores, si no estamos dispuestos incluso a dar la vida por ellos, no estamos en la actitud correcta hacia ellos que nos permitiría vivir la obediencia de verdad como una virtud que nos santifica a nosotros en verdadera colaboración con nuestros superiores. En tercer lugar, la colaboración con los superiores implica necesariamente una información por nuestra parte. Información quiere decir que los superiores necesitan conocer lo que nosotros pensamos del bien o el mal que nos va a hacer, tal o cual mandato que nos han dado, de si nos sentimos capaces de hacerlo o no, si pensamos que lo vamos a poder hacer suficientemente bien, si pensamos que tenemos las cualidades o la vida espiritual necesaria para desempeñar esa función que nos encomiendan. Esto significa que no obedecería bien quien se callara, quien tiene objeciones razonables, objetivas, no de conveniencia egoísta personal. Si las tiene, las debe reconocer, claro, pero incluso posiblemente tenga que decirlas, pero sobre todo estas dificultades objetivas que podemos tener, que el superior no tiene por qué conocer, y debemos exponérselas, expresárselas con sinceridad y con objetividad. Cuarto, para colaborar con el superior también podemos y debemos proponerle. La colaboración y la vida cristiana y la obediencia no es una actitud meramente pasiva, yo estoy a lo que me manden y solo hago lo que me mandan, sino que está hecha también de sugerencia, de proposición. El superior lo aceptará o no, lo tomará en cuenta o no, y eso no debe molestarnos si no lo hace, pero tenemos la obligación, porque forma parte de la virtud de la obediencia, proponer, sugerir al superior. Quinto, dice Santo Tomás de Aquino, incluso la corrección, si fuera precisa, la corrección en cuanto superior. No debemos, a no ser por otras razones, no deberíamos, dentro de la virtud de la obediencia, corregir al superior en lo que tendría que ver con su propia vida individual, personal, espiritual o religiosa o sacerdotal o episcopal, sino en lo que tiene que ver en su función de superior, en su modo de ser superior. Necesita también que le ayudemos con nuestra corrección filial. Y por último, obedecer, hacer materialmente lo que nos mandan, pero rodeado de todos estos aspectos y estas actitudes que forman parte de la virtud cristiana de la obediencia.
Todo cristiano debemos obediencia al Padre en Cristo por el Espíritu Santo, todo cristiano debemos obediencia a la Iglesia, a su magisterio, todo cristiano debemos obediencia al Papa, a nuestros obispos, todo cristiano debemos obediencia a los superiores que Dios nos pone y porque autoridad significa capacidad de dar vida, capacidad de comunicar la vida de parte del Padre. No tendrías autoridad, le dice Jesucristo a Pilato, no tendrías autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. El único que tiene autoridad sobre nosotros es el Padre, es el único que puede comunicarnos su vida, pero lo hace dando autoridad sobre nosotros, en la medida en que se la da, dando autoridad sobre nosotros a personas o a normas que son el signo de la voluntad amorosa y vivificadora del Padre sobre nosotros. Que el Espíritu Santo nos conceda crecer cada vez más en esta virtud cristiana de la obediencia. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor. Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor.